Estamos entrando a Daniel capítulo 2. Y como te dije desde el principio, a lo largo de mi vida, por 20 años, he estado enfocado. Cuando digo el libro de Daniel es 7 al 12. Esos últimos 6 capítulos donde hablamos de las revelaciones apocalípticas. Es una base teológica para el libro de Apocalipsis. Pero, ¿qué hay de la vida de Daniel? Daniel 1 al 6 hay principios de liderazgo, hay principios de carácter también, y también principios del corazón de Dios, de las cosas que Él va a hacer en el corazón de la gente que le sigue y en el corazón de sus enemigos en la misma generación. Jesucristo fue el que nos dijo que el corazón de muchos iba a desmayar por el bramido y la braveza de las olas en los últimos días. Todos los disturbios naturales y también las situaciones que van a cambiar la seguridad económica de la gente, el hecho de que su estabilidad económica, política, social, geopolítica sea trastornada por los disturbios que van a haber sociales y también naturales, va a crear que hay una disfunción en el corazón de la gente. Jesucristo fue quien dijo esto. Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es el doctor de las ovejas, Jesucristo es el creador. Y cuando Él dice que el corazón de muchos hombres va a desfallecer, es porque el corazón de muchos hombres va a desfallecer. Y eso tiene en general dos implicaciones. Que el corazón físico de la gente va a desfallecer, que son problemas de ansiedad, ataques cardíacos, problemas de presión alta. Todas estas enfermedades que se generan por la tensión y la ansiedad que vienen del corazón. Y eso está empezando a crecer de una manera rampante en este momento. Jesucristo nos habló de estas cosas. Pero también la situación del alma, envidias, odio, como te dije en las primeras sesiones, cuando hay presión, el hombre natural siempre va a dos cosas, o temor o ira. Y eso es lo que está pasando en la vida de Daniel, que tú puedes ver a un hombre con un temple de Dios que no tiene sentido. No tiene sentido porque él entra en la peor situación que un hombre puede entrar. Esclavo, eunuco, pierde su familia, cambio de idioma, cambio de geografía. Un tirano, ahora está sirviendo frente a un tirano y tú ves a un hombre con un temple impresionante. Entonces, Daniel 1 al 6 vemos principios que nos ayudan a nosotros a mantener nuestro corazón para este tiempo. Y en este tiempo tenemos que empezar a verlo. Yo he tomado gran consuelo en un momento de transición en mi vida. He podido tomar de este libro y poder estar confiado en el liderazgo de Dios y también en lo que el Señor puede producir por su espíritu en un corazón tan débil como el mío, y por lo tanto Dios puede producir en tu espíritu, por su espíritu, en un corazón tan débil como el tuyo. Y es lo que podemos empezar a ver en el capítulo 2, que el Señor empieza a cambiar el panorama al hacer temblar y trastornar el corazón de un rey como es Nabucodonosor. Y podemos ver en Daniel capítulo 2, versículo 10 al 11, cuando Dios le da un sueño a Nabucodonosor mientras él está pensando en las cosas que han de venir. Dios le da un sueño a Nabucodonosor y él queda en una visión en la noche completamente trastornado por la visión. Pero cuando él está tratando de buscar una respuesta, Daniel entra con una osadía y le dice, ¿sabes qué? Solamente Dios puede revelar estos misterios. De hecho, los magos y todos los sabios de Nabucodonosor le dicen, ningún Dios puede darte esto, ningún hombre, ninguna persona que existe puede darte el sueño y su interpretación. Lo que estás pidiendo es imposible. Y Daniel llega con una osadía y dice, bueno, es imposible, pero no para el verdadero Dios. Versículo 10 al 11 dice, los caldeos respondieron al rey y le dijeron, no hay hombre en la tierra que pueda contar la palabra del rey. Por lo tanto, ningún rey, señor o gobernante ha pedido jamás tales cosas a ningún mago, astrólogo o caldeo. Es una cosa difícil la que pide el rey y no hay otro que pueda decírsela al rey excepto los dioses cuya morada no está con la carne. Entonces viene esta amenaza de muerte y aquí es donde entra esta sesión, donde entra el Dios que revela misterios.
Daniel 2:20 al 23 es lo que vamos a leer, pero la respuesta viene con dos revelaciones clave de Dios. Y el primer principio fundamental que podemos empezar a ver en capítulo 2 de Daniel, con la respuesta de Daniel a la demanda del rey, es de que él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que tienen entendimiento. Sabiduría a los sabios y conocimiento a los que ya tienen entendimiento. Dios es el revelador de misterios y él utiliza estos misterios que él revela en la tierra para mover la voluntad de Dios, para mover y dirigir las naciones. Dios siempre lo hace a través de misterios revelados. Y Dios se los revela solamente a los que son sus amigos. Dice, bendito es el Dios de nuestro Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son la sabiduría y el poder. Y esto es algo que vamos a ver a lo largo de este curso, que en el capítulo 2, Nabucodonosor se da cuenta y le es revelado que Dios es quien tiene la sabiduría. Pero él todavía necesita recibir la revelación de que Dios no solamente tiene la sabiduría, él tiene el poder. Y eso es lo que pasa en el capítulo 3, cuando vamos a ir como Dios es un libertador. Versículo 21, él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces, mientras él está hablando estas cosas, él se la está diciendo a Nabucodonosor. Él se la está diciendo frente a Nabucodonosor, y Nabucodonosor está recibiendo la revelación de que él fue puesto como rey debido a Dios que quita y pone reyes. Entonces, él está poniendo el temor de Dios en el corazón de Nabucodonosor, diciéndole, Dios te puso aquí, Dios te va a quitar. Dios tiene el poder de hacerlo. Tú no eres el rey de los cielos. Hay un rey en el cielo. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Como te dije, los reyes pueden hacer muchas cosas, pero ningún rey puede decirte lo que está en la oscuridad. Ningún rey puede decirte lo que va a pasar en el futuro. Dios reduce a los reyes a la nada mediante el uso de misterios. Él sabe que hay oscuridad que hay en la oscuridad y la luz mora con él, dice la Biblia. Los reyes siempre se preguntan cómo mantendrán sus tronos. Eso es siempre la pregunta y lo que hace que haya tiranos en los reinados como Stalin. Apenas toda esta semana he estado estudiando la vida de Stalin. Qué hombre, tal vez peor que Hitler. Stalin fue el hombre más asesino de la historia, porque él fue responsable de más de 50 millones de muertes, él solo, en su propio país. Terrible. Entonces, siempre cuando lees biografías de Stalin, que he leído un par de ellas, tú puedes ver que los que estaban cercanos a él, ellos siempre decían que Stalin era una persona muy insegura, porque siempre estaba buscando cómo mantener el poder y por lo tanto desconfiaba de todos. Y eso es lo que siempre están buscando los reyes, cómo mantendrán su trono y cómo van a conservar su poder. Por eso ves que Nabucodonosor en Daniel 2 dice, cuando él estaba pensando en las cosas por venir. A él no le importaba el libro de Apocalipsis, ni siquiera tenía una cosmovisión hebrea bíblica de la venida del Mesías. Él está pensando en las cosas por venir acerca de él mismo. Él está buscando cómo mantener su poder, y Dios le dice, bueno, de hecho te voy a decir cómo yo voy a quitarte tu poder y el poder de los próximos 4 imperios y cómo yo se lo voy a dar a un hombre llamado Jesús, obviamente. Solamente Dios sabe lo que le espera al hombre, y ese es un principio que tenemos que saber, que ningún hombre nos puede dar la solución ni el futuro. Dios es el único que tiene la sabiduría para decirnos el futuro y también para hacer que suceda el futuro y por lo tanto para sostenernos en la jornada a esa búsqueda final. Otro principio que podemos ver en Daniel 2 es de que un corazón preparado puede recibir misterios de Dios, y Dios le da sabiduría a los sabios y conocimientos a los que tienen entendimiento. Proverbios 1 y 2 nos muestra, si tú puedes leer esos dos proverbios, que son el principio de los proverbios de Salomón, nos muestran que un corazón dispuesto a buscar y recibir sabiduría va a rendir frutos en el día de la calamidad. Aquellos que desprecian el consejo del Señor hoy no tendrán seguridad en el día del terror y van a ser conmovidos. Mateo 13, del 10 al 13, Jesús expone
también este principio, que aquellos que desprecian la sabiduría de su palabra, incluso lo que tienen les será quitado en aquel día. La sabiduría se le da a los sabios, no a los necios que desprecian el tesoro del consejo de Dios. Si eres fiel en lo poco, eres puesto en lo mucho. Si tú cultivas la sabiduría del diario vivir, de estar pensando, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga hoy? Y es tan fácil como eso. Entonces Dios te va a dar más sabiduría para el día de la calamidad. Y aquí es donde entramos en un principio que encontramos en Zacarías 3. Zacarías 3:7. Zacarías 3, estamos viendo cómo el acusador de Josué, el sumo sacerdote, está Satanás acusándolo día y noche. Pero Dios le promete nuevas vestiduras, nueva mentalidad, lo limpia y habla de la redención de la sangre de Jesucristo, cómo nos da una oportunidad una y otra vez. Y habla mejor que nuestros pecados. Pero en medio de eso el Señor le dice en el versículo 7, hey, si tú te mantienes fiel al llamado y guardas mis mandamientos, entonces vas a tener acceso a las cortes del cielo. Vas a poder caminar entre estos que están aquí. Vas a tener entendimiento para gobernar. Y da 3 principios ahí que se encapsulan en este mismo principio de que como cristianos, por la sangre de Cristo, por la gracia, tenemos acceso a entender cosas de Dios, misterios de Dios. Pero todos sabemos que no todos los cristianos utilizan ese acceso todo el tiempo. Y nuestra manera de acercarnos al Señor no es la misma para cualquier persona. Algunos aprovechan eso, otros no aprovechan eso. Pero estoy hablando de que tenemos acceso a recursos que son más elevados que cualquier cosa que podemos producir. Estoy hablando de si Dios nos manda a Tanzania para predicar el evangelio y nos dicen las estadísticas, los gobiernos, la policía, nuestros hermanos, las iglesias, todo nos dicen no se puede, es imposible. Tenemos que esperar a que A, B y C estrategia se abran para que entonces podamos ver un avance del evangelio. Estoy hablando de tener acceso. Cuando tenemos acceso a esa sabiduría del cielo, se abre una puerta sobrenatural para poder tener recursos de Dios que abren puertas en lo imposible. Estamos hablando de puertas de gracia. No solamente estrategias de hacer lo correcto, sino puertas sobrenaturales para poder accesar a las cosas que Dios quiere hacer y traerlas al planeta con diseños que a nadie se le podían haber ocurrido, con gracia frente a gente que nunca nadie te hubiera podido dar. Estamos hablando de recursos sobrenaturales que están dados solamente a Dios para dárselos a sus amigos. Eso es a lo que me refiero. ¿Cuál es la situación en tu vida en la que estás? ¿Y cuál es la visión que Dios te ha dado para resolver una situación que es imposible, pero que tú sabes que necesitas resolver? Bueno, necesitas tener acceso a ese recurso sobrenatural que va a abrir una imposibilidad frente a ti. Y si algo podemos aprender en el libro de Daniel es de que viene un momento de calamidad en donde no podemos estar dependientes de nuestro carisma, de nuestros contactos, de nuestras oportunidades y de nuestras cuentas de banco. Es imposible. Es imposible. Son situaciones imposibles que solamente los íntimos van a poder tener acceso a las soluciones imposibles y hacerlo una posibilidad. Ese es el principio de Zacarías 3. Y Dios, como te dije, si tú desprecias lo cotidiano hoy y tener acceso a esa sabiduría de Dios en el diario vivir, no vas a tener posibilidad de tener acceso en el futuro. Y es tan fácil y práctico como esta mañana. Señor, ¿dónde quieres que vaya a comer? ¿Por qué no le hacemos preguntas a Dios así? Señor, tengo este plan y tengo estas 5 cosas que quiero hacer. ¿Qué quieres que haga yo, Señor? ¿Hay alguna de estas 5 cosas que no quieres que haga? Y hay algunas 3 o 4 cosas que quieres que haga que yo no he pensado. Señor, aquí estoy, me presento a ti. Y es tan fácil como esa media hora antes de empezar tu día, mientras te tomas tu café, y pedirle al Señor la sabiduría para poder caminar y esperar en Él. No tienes que tener una visitación de un ángel. Simplemente tienes que inclinar tu corazón. Esa es la clave que vemos también en Daniel capítulo 10. Desde el primer día que inclinaste tu corazón para humillarte frente a Dios,
tu oración fue escuchada. Ese es el punto. Tal vez la respuesta viene después de 20 días o 21 días, como en Daniel 10, pero el punto es inclinar nuestro corazón y humillarnos frente a Dios para recibir sabiduría. Entonces, esa es la manera diaria en la que nosotros operamos en ese músculo espiritual. Necesitamos apreciar su sabiduría. Necesitamos perseguir esos misterios. Necesitamos, la Biblia dice, buscarla como un oro escondido, como un tesoro escondido. Aquellos que obtienen estos misterios revelados los obtienen a través del hambre y la desesperación. Y mientras más hambriento estás, más vas a recibir. Y los que no valoran eso poco que está disponible cada día, no van a recibir lo grande que se necesita en el día de la calamidad. Dice en Mateo 13, 10 al 13, y los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas a ellos? Él le respondió, Jesús, y les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden. Jesucristo está citando la oración de Daniel que él recibió en Daniel capítulo 2. Tenemos también Proverbios 25:2. La gloria de Dios es encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es escudriñar una cosa. Salmo 19, 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Salmo 119, 126. Es tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. Entonces, aún el salmista, Salmo 119, versículo 161 al 162, dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Entonces, este es el principio que obtenemos aquí en esta primera parte de Daniel 2, que Él quiere revelar misterios. Él quiere darnos a conocer su corazón, pero necesitamos buscar, necesitamos apreciar, necesitamos atesorar esos misterios hoy para poder recibirlos después. Vamos a la siguiente edición para entrar a nuestra segunda parte de El Dios que revela misterios. Dios quiere revelarte misterios. Y vamos a continuar con Daniel capítulo 2. Dios te bendiga.